A ver, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Pueden escucharme? Buenas tardes, doctora. Sí se la escucha. Gracias para poder comenzar. A ver, mi nombre es Lizeth Martínez Dionisio, médico infectóloga, trabajo en un hospital de medio auxiliadora y en una ONG Vía Libre. A ver, el día de hoy hablaremos sobre un tema bastante importante y relevante como enfermedad metaxémica, que es la malaria. ¿Qué tenemos sobre esta enfermedad emergente? Que hasta el 40% de la población mundial vive en áreas endémicas, se tiene 225 millones de casos clínicos al año, el mayor porcentaje de casos y muertes asociadas va a estar en África y cada vez se convierte en un problema más grave asociado a la reemergencia en algunas zonas y también al incremento de la mortalidad por resistencia a los fármacos. En este gráfico, ¿qué es lo que podemos apreciar? Podemos apreciar la prevalencia tanto de Plasmodium falciparum, que es la imagen A, y la prevalencia de malaria por Plasmodium vivax. Vamos a ver que a nivel global la que es mucho más prevalente va a ser la malaria por Plasmodium falciparum, sobre todo en África. En cambio, ¿dónde es que vamos a tener mayor número de casos o es mucho más frecuente en algunos países vivax que falciparum, sobre todo en América Latina? Este gráfico nos habla del número de casos en nuestro país, ¿no? Está sacado a la página del CDC Perú. Entonces tenemos, por ejemplo, que en el 2023 tuvimos entre el 2023 y 2024 un incremento en el número de casos de malaria, llegando en el 2024 hasta un total de 271.531 casos, con un total de 261 defunciones, y en el 2023 ha sido en los últimos años el año en el que ha habido más mortalidad asociada, ¿no? Llegando a haber un total de 444 defunciones asociadas a malaria, con una letalidad del 0,17%. Si hacemos una comparación a la semana epidemiológica 19, que es en la que nos encontramos, vemos que en este momento, en la semana epidemiológica 19 del 2026, tenemos más de 22.000 casos, lo cual eh, debe de llamarnos la atención, ya que es bastante elevado si lo comparamos, por ejemplo, el 2021, ¿no? Entonces, vemos que de todas maneras hay un número importante de casos. A ver, ahora, también si hablamos sobre los departamentos donde se ve el mayor número de casos, sobre todo va a ser en Loreto, Madre de Dios, Piura, Tumbes, donde va a haber el mayor número de casos de malaria. Por ejemplo, en el 2024-2025, dentro de Loreto, tuvimos que el mayor número de casos estaba en distritos como Andoas, Tigre, el Alto Nanay. Ahora, si hablamos sobre lo que es la biología y transmisión, vamos a ver que son más de 100 especies de Plasmodium. En el hombre las más importantes van a ser Vivax, Falciparum, Malariae, Ovale y Knowlesi. Sobre todo las dos primeras son las que van a tener la mayor relevancia clínica. Con respecto a la transmisión, es transmitida por los mosquitos del género Anopheles. También puede haber una transmisión por transfusión sanguínea, vía congénita, jeringas o utensilios médicos, pero es mucho menos frecuente. ¿Qué diferencias vamos a tener entre estas especies? Entre Vivax, Ovale, Malariae y Falciparum. Por ejemplo, la gravedad de los casos, sobre todo vamos a ver que Falciparum suele tener los casos más graves, severos. También, no, esto no nos dice que un paciente con Plasmodium por
malaria vivax no pueda complicarse, pero es menos frecuente que con falciparum. También vamos a ver que en la malaria por Plasmodium falciparum suele presentar la anemia más severa, mayor severidad de la anemia. En general, también dentro de las complicaciones es importante recordar que falta compromiso cerebral, ¿no? Malaria cerebral. Y en malaria es la que con mayor frecuencia va a tener compromiso renal. En las recidivas o verdaderas están asociados a los hipnozoitos que se quedan en el hígado. Entonces, es importante recordar también cuáles son las especies que están asociadas a los hipnozoitos que van a ser eh, justamente Plasmodium vivax y ovale. En el mundo van a haber más de 400 especies de anófeles, pero 70 transmiten el paludismo y 40 van a ser de importancia médica. En el África tropical, especies más importantes de anófeles van a ser el Anopheles gambiae y el Anopheles funestus. En cambio, en Europa vamos a tener otras especies como el Atroparvus, el Sarobi. El huésped definitivo va a ser el mosquito Anopheles hembra, que va a tener un ciclo esporogónico y la multiplicación va a ser sexual. Mientras que el huésped intermediario va a ser el hombre, ¿no? Donde se va a dar el ciclo esquizogónico con una multiplicación asexual en dos fases. Esto es importante recordar que la primera fase va a ser hepática y la segunda eritrocítica en el glóbulo rojo. Aquí vemos justamente estas dos fases, el ciclo exoeritrocítico y dentro también vemos acá el ciclo eritrocítico, el ciclo hepático. Vamos a hablar con calma del ciclo biológico en el hombre, que va a ser muy importante que lo entiendan para que comprendan la fisiopatología de esta enfermedad. Precisamente los mosquitos anófeles hembra infectados con el parásito de la malaria van a inocular los esporozoitos que se inyectan junto con la saliva. Los esporozoitos van a ser la forma infectante natural. Estos esporozoitos se introducen en el flujo sanguíneo y viajan al hígado, invadiendo lo que son los hepatocitos, donde se va a producir una replicación asexual que se prolonga durante 6 a 15 días, llegando en ocasiones hasta un mes. También vamos a ver que se generan merozoitos en el interior de los hepatocitos. A esto se le conoce como esquizogonia exoeritrocítica o hepática. Como les mencioné, la malaria producida por el Plasmodium vivax o ovale, la replicación de algunos esquizontes hepáticos se retarda. A esto se le conoce como los hipnozoitos o esquizontes durmientes. Precisamente la presencia de los hipnozoitos es lo que va a ocasionar las recaídas en meses o años después de una infección inicial. Para que se puedan eliminar, se deben emplear antipalúdicos con actividad contra los hipnozoitos, que va a ser ¿cuál? La primaquina, ¿no? Entonces es importante recordar eso, que si estamos ante un caso de Plasmodium vivax o Plasmodium ovale, la importancia del uso de primaquina para eliminar los hipnozoitos y no tener el riesgo de recaídas. ¿Qué más? Luego tenemos que los merozoitos intrahepáticos van a ser el resultado de la multiplicación asexual del parásito. Cada hepatocito infectado por esquizontes puede producir de 10.000 a 30.000 merozoitos que se liberan a la sangre luego de que se degrada celularmente. Luego de un periodo de tiempo que puede ser de 24 a 72 horas, se produce nuevamente la maduración de estos trofoszoitos que van a a, a iniciar un fenómeno de división y van a comenzar a formarse el esquizonte, ¿no? Entonces se ha visto que este ciclo de esquizogonia eritrocítica precisamente tiene una periodicidad y a esta periodicidad es me tiene que llamar la atención y tengo
que relacionarla con las posibles especies implicadas. Ahora vamos a mencionar a qué nos referimos, ¿no? A ver, por aquí. A ver, ahorita vamos a hablar sobre esta periodicidad en qué nos ayuda para determinar o sospechar de una especie. A ver, entonces, con respecto a las manifestaciones clínicas, ¿de qué van a depender? De la especie del Plasmodium, como vimos en láminas anteriores, si es que es Falciparum, si es Vivax, de la densidad parasitaria, también de la afinidad del parásito al eritrocito, ya que el Plasmodium vivax ovale tiene afinidad sobre todo por el glóbulo rojo joven, o también conocido como reticulocito, mientras que, por ejemplo, el Plasmodium malariae sobre todo tiene afinidad sobre el glóbulo rojo maduro. En cambio, el Falciparum tiene afinidad sobre todos los estadios, ¿no? O sea, tanto por el joven, adulto, maduro. Eso también explica un poco por qué la anemia se ve, ¿no? Igual como con otros factores que ahora vamos a ver. ¿Y qué otro factor es importante para las manifestaciones clínicas? La inmunidad del paciente, ¿no? No es lo mismo tener malaria y ser un adulto joven sin comorbilidades que ser un paciente renal en diálisis, que ser un adulto mayor, que ser una gestante o un niño, ¿no? Entonces todo esto va a tener importancia. El cuadro clásico va a ser el de malestar, cefalea, dolores musculares, náuseas y vómitos, además de escalofríos, fiebre y sudoración. Este cuadro clásico se puede alterar si el paciente ha utilizado drogas profilácticas o también por la inmunidad del paciente, ¿no? Por algunas características que acabamos de mencionar. Ahora, ¿cómo vemos o analizamos la patogenia de la fiebre, ¿no? Justamente acá viene esa periodicidad que acabamos de mencionar. Los picos febriles característicos se van a correlacionar con la elevación de los niveles séricos de TNF-alfa, asociados a la liberación de proteínas del parásito durante la ruptura de los eritrocitos. Aquí es donde se produce esta sincronización de las esquizogonias, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta periodicidad? En el caso de Plasmodium falciparum, vemos que esta periodicidad son de paroxismos febriles cada 48 horas. En Vivax vemos que también es usualmente de 48 horas, así como en Ovale, pero por ejemplo en Malariae son 72 horas. Entonces, ¿qué más? También va a ser importante el periodo de incubación o latencia, que en Falciparum va a ser de 8 a 25 días, mientras que en Vivax es más largo, de 21 a 32 días. Entonces, ¿cómo se suele llamar a esta periodicidad asociada, por ejemplo, al Plasmodium falciparum? A esta periodicidad de 48 horas se le suele conocer como terciana maligna, ¿no? Por la gravedad. En cambio, cuando es por Vivax se le conoce como terciana benigna, así también como en oval, ¿no? En cambio, cuando la periodicidad de sus paroxismos es 72 horas, se le conoce en malariae como cuartana. Ya si se trata de una infección por malaria mixta, ¿no? Que tiene más de una especie, que puede haber estos casos, son menos frecuentes, pero podemos tener una infección mixta, por ejemplo, ¿no? Falciparum y Vivax a la vez, ya esta periodicidad pues estaría alterada, ¿no? Entonces no podríamos determinarla adecuadamente. Ahora, entonces, ¿por qué podemos explicar esta anemia más severa en el Plasmodium falciparum? Por ejemplo, por la hemólisis intravascular que vamos a tener, por procesos inmunológicos, también por los NOPS o protuberancias electrodensas que van a secuestrar glóbulos rojos parasitados, por la formación de rosetas, estas rosetas que van a generar obstrucción vascular, también por la adhesión eritrocitaria a las células endoteliales y por el secuestro eritrocitario asociado a estos glóbulos rojos parasitados. Entonces, todos estos factores van a generar una anemia más severa en el caso de Plasmodium falciparum. Entonces, como acá ya hemos estado mencionando, la especie que estaría asociada a mayor gravedad del cuadro sería Plasmodium falciparum, seguido de Vivax, Noblesi, Ovale y Malariae. Pero en general cualquiera puede dar cuadros graves.
Por ejemplo, en malaria vemos la asociación con el síndrome nefrótico. En las especies que no son falciparum se ha visto con más frecuencia la complicación de rotura esplénica. Y recordemos nuevamente, ¿no? Que falciparum es la única que me puede dar compromiso cerebral en malaria. A ver, estas complicaciones asociadas a malaria por falciparum, ¿qué factores predisponentes tenemos? Las edades extremas de la vida, nos referimos a adultos mayores, niños, gestantes, sobre todo en las primigestas y en el segundo trimestre de gestación. Pacientes inmunosuprimidos, puede ser inmunosupresión tanto por corticoides, por pacientes que estén con una neoplasia, pacientes posttransplantados, también el paciente con VIH con CD4 bajos, menos de 200, también se considera en este grupo de riesgo de más complicaciones, pacientes que tengan tuberculosis, sobre todo tuberculosis multisistémica, pacientes esplenectomizados, también se ha visto que se complican más, eh, o en general pacientes con una falla orgánica previa, ¿no? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, un paciente que renal crónico que se dialice a un paciente cirrótico. ¿Cómo identificamos o sospechamos de malaria cerebral en Plasmodium falciparum? Por ejemplo, el paciente va a presentar alteraciones en el nivel de conciencia, también puede llegar por un cuadro de convulsiones, eh, este grado de disfunción del sistema nervioso central va a depender de una combinación de factores, desde virulencia de la cepa, la respuesta inmune, el tiempo entre el inicio de los síntomas y el inicio del tratamiento, factores de riesgo también, como edades extremas, gestantes, desnutrición, la susceptibilidad genética, la esplenectomía previa. Y en general va a ser muy importante el diagnóstico temprano por la mortalidad asociada y también por las secuelas, ¿no? Se ha visto que hasta un 10% de los pacientes que han tenido malaria con compromiso cerebral pueden quedar con secuelas como hemiplegias, epilepsia, ataxia, polineuropatías, alteraciones en la conducta o compromiso de pares craneales, por lo cual es importante el diagnóstico temprano y el manejo adecuado. Por ejemplo, acá vemos una biopsia cerebral de un paciente que presentó una malaria grave por Plasmodium falciparum. Aquí también es un paciente con edema pulmonar secundario a un cuadro de malaria complicado. Dentro de los exámenes de laboratorio que vamos a solicitar, ¿cuáles están? Por ejemplo, en el hemograma, donde tenemos que analizar la anemia, ver si hay hemólisis, también tenemos que ver las plaquetas, ver si hay trombocitopenia, cómo están los leucocitos, a nivel de bioquímica también ver el incremento de la deshidrogenasa láctica, el aumento de TGO, TGP, bilirrubinas, cómo está la función renal, si hay incremento en la creatinina, la urea, en los trastornos ácido-base, por ejemplo, si hay acidosis, que ahora vamos a ver que va a ser importante para determinar la severidad, también la disminución de la glucosa. A ver, ¿cuál sería la definición de malaria grave o complicada? Es la presencia de formas asexuadas de Plasmodium falciparum en un paciente con complicaciones potencialmente fatales de malaria en quien se han excluido otros diagnósticos. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Por la parte laboratorial, vamos a realizar la gota gruesa, tanto por la técnica de microconcentración, también pruebas inmunológicas como la inmunocromatografía y podemos tener acceso a pruebas moleculares como el PCR. Por ejemplo, dentro de la microscopía vamos a poder observar la presencia de trofozoitos, esquizontes, gametocitos, y estas características a la microscopía nos van a poder ayudar en el diagnóstico tanto de Plasmodium vivax, falciparum, determinar la especie, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar ante qué especie de Plasmodium nos encontramos?
A ver, primero es importante saber que para poder diferenciar adecuadamente va a depender mucho de la expertise del personal de laboratorio encargado, ¿no? Por eso es que se considera eh, que el personal encargado en áreas endémicas, por ejemplo, en la selva como Loreto, Piura, ya están entrenados por el número la experiencia, por el número de casos que ven, ¿no? Entonces, algunos hallazgos que nos pueden ayudar a diferenciar, por ejemplo, van a ser en el caso de los trofozoitos jóvenes, la forma del anillo, eh, por ejemplo, en los trofozoitos maduros, también el incremento del tamaño del glóbulo rojo. A ver, chicos, si me dan un segundo, por favor. Ya. Perdón, a ver. Entonces, en los trofozoitos maduros, el tamaño del glóbulo rojo, que vamos a ver que el glóbulo rojo va a estar incrementado de tamaño, sobre todo en Plasmodium vivax. Eh, Luego también, por ejemplo, en el estadio esquizonte también, en vivax vamos a ver un glóbulo rojo incrementado de tamaño, con un mayor número de merozoitos, que pueden llegar a ser de 12 a 24, y en general van a ocupar eh, prácticamente todo el glóbulo rojo. Entonces, esto es una manera, por ejemplo, de diferenciar entre Vivax y Falciparum, ¿no? En el caso de Falciparum no ocupan todo el glóbulo rojo. Y en el caso de los gametocitos es un poco más fácil de diferenciar porque en Vivax son redondeados, el glóbulo rojo también está incrementado de tamaño y ocupan casi todo el glóbulo rojo, mientras que en Falciparum tienen forma de media luna y son de menor tamaño. A ver, entonces dentro de estos métodos para diagnóstico vamos a tener la gota gruesa, que va a ser el gol estándar para el diagnóstico de malaria por la sensibilidad y especificidad y que nos permite identificar tanto la especie, el estadio de desarrollo, la viabilidad del parásito y también cuantificar la densidad parasitaria, ver la concentración, la parasitemia, ¿no? La concentración el porcentaje de matías infectados y el número de parásitos que estamos encontrando, ¿no? Entonces, esto también va a ser un factor importante para el pronóstico. Mientras que pruebas como la del PCR, que va a tener una sensibilidad y especificidad alta, superior a la gota gruesa, nos puede ayudar para el diagnóstico precoz y también en zonas, por ejemplo, donde haya zonas endémicas, ¿no? Nos puede ayudar, por ejemplo, para hacer un screening adecuado de donadores de sangre, también si es que sospechamos tal vez de una parasitemia mixta o en un paciente con una evolución desfavorable, podría ser una prueba muy útil. Luego tenemos los test inmunocromatográficos, que son métodos que nos ayudan a detectar componentes antigénicos del plasmodium. Vamos a tener el de proteína rica en histidina 2 para Plasmodium falciparum y el de lactato deshidrogenasa de Plasmodium. Estas son pruebas inmunocromatográficas, pruebas rápidas, que nos van a ayudar sobre todo en donde, cuando nos encontramos en zonas alejadas, ¿no? Donde no vamos a tener acceso, por ejemplo, a un microscopio o al personal adecuadamente entrenado que pueda darnos un diagnóstico. Entonces, esto permite que, por ejemplo, agentes comunitarios puedan ser capacitados en zonas alejadas de la selva y puedan, ante la sospecha y la sospecha clínica y estas pruebas positivas, iniciar un tratamiento empírico para los pacientes hasta que puedan llegar a algún establecimiento de salud más capacitado.
Por ejemplo, acá hay algunas imágenes de cómo es que se realizan estas pruebas. Ahora, ¿cuáles son las ventajas, por ejemplo, de estas pruebas que detectan antígenos para, para malaria? Que son pruebas rápidas, sencillas, que no necesitan un equipamiento complejo, que son estables y en general van a tener una buena sensibilidad y especificidad, sobre todo para que están hechas para Plasmodium falciparum. ¿Cuáles son las desventajas? Que, por ejemplo, no nos ayudan para determinar si es Plasmodium malariae o Valex vivax, también que no diferencian parasitemias mixtas y que tampoco nos ayudan en la cuantificación de la parasitemia. A ver, bueno, creo que esto después lo podemos ver. Ya, ahora con respecto al tratamiento. Para el tratamiento, he colocado imágenes de la guía actual de la norma técnica para el manejo de malaria, donde en el tratamiento de malaria por Plasmodium vivax en adultos vemos que se utiliza cloroquina y primaquina, ¿no? Cloroquina los primeros 3 días, inicialmente el primer y segundo día 4 tabletas y luego el tercer día 2 tabletas. En cambio, en primaquina, si la tableta es de 15 miligramos, son 2 tabletas diarias los 7 días. Es este tratamiento combinado y como mencionamos previamente, la importancia del uso de la primaquina para eliminar a los hipnozoitos. Tener cuidado en las gestantes que no se recomienda el uso de primaquina. En el caso del tratamiento de malaria por Plasmodium malariae, vemos que el tratamiento es con cloroquina, primaquina, los 3 días el uso de cloroquina es 4 tabletas y en el caso de primaquina el tercer día son 3 tabletas. Ahora, en el tratamiento de malaria por Plasmodium falciparum, en nuestro país se utiliza el artesunato, la mefloquina y también la primaquina. Estamos hablando acá de un caso de malaria no complicada. En cambio, si tenemos un caso de malaria grave, el tratamiento va a ser distinto. Ahora lo vamos a mencionar. Para determinar si es un caso de malaria grave, es importante estos criterios, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una de las diapositivas más importantes de la charla, el que ustedes puedan diferenciar de un caso de malaria grave de uno que no es complicado. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir mm, iniciar el tratamiento adecuado, también derivar tempranamente el paciente a un establecimiento de mayor complejidad y monitorizar los criterios de gravedad, ¿no? Y evitar de esta manera pues el retrasar el diagnóstico. Por ejemplo, ¿no? Dentro de estos criterios de malaria grave va a estar el compromiso del sistema nervioso central, hablamos de malaria cerebral, que cómo me voy a dar cuenta por la presencia del trastorno sensorio en el paciente, eh, caída del Glasgow, paciente que esté en coma, luego también la severidad de la anemia, sobre todo cuando la hemoglobina es menos de 5. También, por ejemplo, la insuficiencia renal aguda con un paciente que tenga una diuresis menos de 400 mililitros día o un incremento de la creatinina en más de 3 miligramos por decilitro. Luego también voy a tener, por ejemplo, la presencia de edema pulmonar, hipoglicemia considerado grave con una glucosa en menos de 40. También hipotensión con una presión sistólica menos de 80, el tener sangrado espontáneo, el que se vea una hiperparasitemia en más de 10.000 o el compromiso hepático con bilirrubinas totales en más de 3, TGO en más de 144, TGP en más de 150, van a ser criterios de severidad. Con respecto a trastornos metabólicos, la acidosis con un pH menos de 7,25 y el bicarbonato menos de 22,
o un lactato más de 5, ¿no? A nivel del metabólico del AGA, también son criterios que me hablan de gravedad. Aquí tenemos, por ejemplo, defin- definiciones de malaria grave por Plasmodium falciparum, cuáles son los criterios que están en la guía de la OMS en la edición del 2015, donde mencionan algunas de las alteraciones que acabamos de nombrar, por ejemplo, ¿no? En el trastorno del sensorio hablan de un GLAJO menos de 11, también la definición de postración con debilidad generalizada, incapacitante, las convulsiones múltiples, porque ya estaríamos hablando de compromiso cerebral, de malaria cerebral, la acidosis, no muy similar a lo que hemos mencionado, y, por ejemplo, edema pulmonar menciona la saturación menos de 92% y una frecuencia respiratoria en más de 30. Tenemos que, por ejemplo, dentro de los criterios de severidad, los más asociados a mortalidad van a estar los criterios metabólicos, ¿no? Por ejemplo, la acidosis metabólica está asociada a mayor mortalidad, en cambio, la anemia severa a menor mortalidad, a pesar de ser un criterio de gravedad. Y también la malaria cerebral, porque está asociada no solo a estas secuelas neurológicas que hemos mencionado, eh, sino también a el incremento de mortalidad cuando se presenta. Las poblaciones en riesgo, también, bueno, ya lo hemos mencionado, el paciente con VIH con un CD4 disminuido, gestantes en el segundo y tercer trimestre, pacientes con comorbilidades, sobre todo cirróticos, renales en diálisis, el adulto mayor de 65 y niños menores de 5 años, ¿no? Ellos serían los extremos de la vida que hemos mencionado. Y con respecto al tratamiento, el objetivo primario va a ser evitar la muerte del paciente y como objetivos secundarios la prevención de discapacidades y de la recrudescencia de la infección. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? Esta diapositiva es importante porque vamos a hablar de cuál es el manejo en el paciente con malaria grave. Eh, es tanto si es por malaria grave por Plasmodium falciparum como Vivax, se debe de utilizar derivados de la artemisinina. ¿A qué nos referimos? Al uso de artesunato endovenoso. Artesunato endovenoso, dar una primera dosis a 2,4 miligramos kilo, ni bien llega el paciente, y luego a las 12 horas una segunda dosis, y de esta manera hasta que veamos una mejoría en el paciente, que tolere la vía oral, y se puede completar unos 7 días. Como segunda opción tenemos el uso de la quinina y clindamicina. Hay que tener mucho cuidado con la administración de quinina por los efectos secundarios asociados. Y como medidas de prevención de malaria vamos a tener las medidas de protección personal como el uso adecuado de mosquiteros, repelentes, la quimioprofilaxis, que es ahora algo que también vamos a mencionar brevemente. ¿A qué nos referimos con quimioprofilaxis? ¿No? Al que sobre todo las personas que van a viajar a zonas endémicas puedan tomar medicamentos para prevenir estos cuadros severos, ¿no? Eh, ¿Quiénes podrían recomendarse? Como por ejemplo personal de salud, turistas que vayan a viajar a zonas endémicas. Es importante para decidir qué fármaco utilizar para la quimioprofilaxis, saber cómo está la sensibilidad para los fármacos para malaria. Por ejemplo, en áreas con Plasmodium falciparum sensible a la cloroquina, se recomienda el uso de cloroquina 500 miligramos una vez a la semana, idealmente 1 o 2 semanas antes de viajar, y se continúa durante un mes después de abandonar la zona endémica. En cambio, en zonas donde haya resistencia de Plasmodium falciparum a cloroquina, se recomienda el uso de mefloquina o doxiciclina, que es más fácil de conseguir, 100 miligramos diario, empezando 1 a 2 días antes del viaje y continuando hasta un mes después de abandonar el área
endémica. Entonces, es una intervención bastante segura y recomendada para prevenir el volver de un viaje a un área endémica y hacer síntomas luego. Por ejemplo, ya para terminar, por ejemplo, en esta revisión sobre malaria del New England Journal, que es reciente desde el 2025, ¿no? También tenemos un resumen de de la quimioprofilaxis más frecuente utilizada y recomendada, ¿no? Justamente acá vemos lo que acabamos de mencionar, tanto el uso de doxiciclina, cloroquina, mefloquina, que va a depender mucho, como mencionamos, de la antecedente de resistencia en la zona, ¿no? De ese dato va a depender qué profilaxis elijo. No sé si tienen alguna duda, pregunta sobre el tema de malaria, si está todo claro, si de repente alguno de ustedes ha tenido, ya ha visto en sus prácticas algún paciente con malaria o todavía. Chicos, ¿alguna duda, pregunta, todo claro para poder terminar la clase de hoy? No sé si tienen algo que quisieran que aclaremos. Bueno, entonces si no hay dudas ni preguntas, damos por concluida la clase del día de hoy.